Vamos a leer dos versículos en Proverbios. Vamos a leer Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12. Amén. Proverbios 22:3 y Proverbios 27:2 después. Dice la palabra de Dios, el 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. La diferencia entre estos dos versículos, textualmente como los estamos leyendo, es una palabra. En el 22:3 es, mas los simples pasan y reciben, y en el 27:12 es, mas los simples pasan y llevan. Amén. Bendito Dios, gracias te damos esta tarde por tu palabra, Señor, porque es buena, Señor, y es deliciosa a nuestro paladar, Señor. Padre, queremos recibirla, Padre, recibir tu consejo, Señor, y que tú nos seas propicio a nuestras vidas, Señor. Padre, aquellas cosas que hay que cambiar en nuestro interior, Padre, ya sea de pensamiento, de palabra o de obra, Señor, de actitudes, Padre, que tú puedas hablar a nuestras vidas y que podamos meditar y tomar el consejo, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Le voy a leer dos versiones de los dos versículos que acabamos de leer. Me parecieron interesantes porque dan un poco más de claridad a lo que este mensaje es. El tema para esta tarde es el avisado y los simples. Y quiero que note algo así de manera general en estos dos versículos. Cuando habla del avisado, se refiere en singular. Amén. Pero cuando habla de los simples, como usted lo puede escuchar, es plural. ¿Sí? Son muchos. Avisados, uno; simples, muchos. En un versículo vemos que los simples reciben el daño. En otro versículo vemos que los simples llevan consigo el daño. Entonces el Proverbio 22:3, en otra versión, quiero que escuche lo que dice. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, en esta noche usted va a escuchar esa palabra que es un poco fuerte, tonto, pero para que usted no lo malinterprete, le voy a dar algunos significados. Amén. Para que no crea que esto es personal. Amén. Sí. Sí, por si, y si alguien va entrando, ahí lo actualiza. Amén. Por si me escucha hablar. Amén. Y la otra versión de Proverbios 27:12 dice, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Amén. Entonces, para esto que Dios nos trae, no hay una introducción, sino que es de una sola vez un desarrollo. ¿Por qué? Vamos a ver 3 puntos. Y si usted se fijó en cada uno de los proverbios que leímos, estos versículos, la frase es bien estructurada y tenemos dos tipos de personas, dos clases de personas, perdón. Tenemos dos acciones y tenemos dos resultados. Amén. Dos clases de personas, tenemos al avisado y tenemos a los simples. ¿Sí? Dos acciones, el avisado ve y los simples pasan.
Y dos resultados: el avisado se esconde o evita y los simples reciben el daño. Amén. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta tarde. Entonces, veamos quién es el avisado y quiénes son los simples. Y para entender esto, tenemos que conocer tanto los conceptos humanos, amén, los actuales, como el significado de la palabra hebrea de cada una de estas dos palabras. Entonces, el avisado, como ya vimos, lo habla en singular. Y vamos a ver más adelante por qué, porque avisados son, o me quiero considerar en ese grupo, o somos pocos. Y me quiero considerar porque no quiero estar en los del otro lado. Amén. No es porque yo me considero un avisado y que cumplo con lo que el Señor nos va a hablar ahora. Y los simples son muchos. Y las consecuencias para los simples y todo lo que viene para los simples, de acuerdo a la palabra de Dios, son muchas cosas. Para los avisados, probablemente son pocas, pero esas pocas los llevan directamente hacia Dios. Y para los simples, las muchas cosas que existen para ellos los llevan a una condenación o a una vida poco fructífera. Entonces, el avisado en singular. Veamos la primera definición, y el avisado es una persona prudente, alguien discreto y sagaz. Es una persona que recibe un aviso de peligro y presta atención. Ahora veamos el significado de la palabra hebrea de avisado. Avisado viene de la palabra arum, así, A-R, U-M, que en un sentido prioritativo es astuto, avisado, cuerdo, prudente. Esta palabra arum es participio pasado de la palabra aram, que quiere decir astuto en gran manera, avisado o ser prudente. Amén. Entonces, de esto hay mucho que hablar, pero quiero que tomemos en cuenta los significados que tiene la palabra avisado. Y vea uno de esos significados es cuerdo. Amén. Uno de esos significados es cuerdo. ¿Y qué es cuerdo? De acuerdo al diccionario de la Academia Española, cuerdo es que está en su juicio, que es prudente y que reflexiona antes de determinar. Amén. Eso es cuerdo, que está en su juicio, que es prudente, que reflexiona antes de determinar. Ahora veamos qué es prudente. Prudente es, que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. ¿Y qué es la prudencia? Es templanza, cautela, moderación. Es sensatez, es buen juicio. Y esto sí me gustó, decía aquí esta definición, que la prudencia es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros el concepto de avisado, y más adelante lo que vamos a ver, esto nos va a llevar a muchos a la comprensión y al entendimiento de que si nosotros realmente seremos sabios, seremos avisados. Hemos visto que el avisado es alertado de un peligro y lo evita. Amén. Entonces, si nosotros somos avisados, nosotros vamos a conocer o vamos a entender que por medio de la palabra, ese es el aviso que nosotros recibimos de Dios. Pero va a depender de nosotros si nos convertimos en esto que estamos viendo ahora, en avisados,
o si nos convertimos en lo que habla después este versículo, estos dos versículos, o si nos convertimos en simples. Las definiciones de los simples son muy duras, pero es necesario conocerlas. ¿Por qué? Porque solo así sabremos realmente dónde estamos, y cualquiera que sea en los dos lugares que nos encontremos, si avisados o simples, según sea el caso, si somos avisados, pues permanezcamos, y si somos simples, pues entonces cambiemos. Amén. Israel, antes en su tiempo, en esa antigüedad, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los profetas, era una tierra que estaba infectada de leones y otras fieras salvajes. Y eso, solo para que usted lo tenga de referencia y de ejemplo, lo puede encontrar en Jueces 14, 5 y 6, Salmo 91, 13 y Lamentaciones 3, 10. Jueces 14, 5, 6, Salmo 91, 13 y Lamentaciones 3, 10. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque ese es el ejemplo para que nosotros comprendamos qué es un avisado. En esta tierra habían animales feroces, habían animales salvajes. Estos podían hacer daño no solo a las personas, sino que también a los ganados. Amén. Y estaban al acecho. Entonces, existían personas que al ver esa situación daban aviso a los habitantes, y los habitantes tomaban las precauciones o las medidas para evitar cualquier problema. Podemos decir entonces que en ese aspecto este pueblo era avisado. Amén. Entendía la alerta y accionaba para no meterse en problemas o para no tener pérdidas. Entonces, pero hoy en la actualidad, para nosotros, ¿quién es el que más necesita recibir avisos? Y hablando espiritualmente, amén. Pues nosotros, que somos hijos de Dios, pero que a la vez en esta tierra estamos atados a una condición, y esa condición es nuestra naturaleza caída, la que nos lleva al pecado. Amén. Entonces nosotros somos los más necesitados de tener avisos. Y quiero que leamos Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30 dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. El siguiente versículo: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y el versículo 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y está también Marcos 8:36. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, vemos acá que aquel que es avisado escucha el consejo y entiende lo que Dios le quiere hablar. Es decir, la enseñanza del Señor viene y se acopla muy bien a cada una de nuestras necesidades. No necesidad únicamente de un milagro o de algo que el Señor tiene que resolver en nuestras vidas como un problema, sino una necesidad de transformar nuestra alma, de transformar nuestra mente, de transformar nuestros sentimientos, nuestro corazón, de transformar nuestra vida. Entonces, si nosotros ponemos atención a lo que el Señor quiere para nosotros y tomamos acción, entonces nos convertimos en avisados. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que el avisado puede tener discernimiento de las acciones personales y puede ver más adelante las consecuencias que éstas pueden traer, y se abstiene de muchas cosas,
se abstiene de hacerlas, se abstiene de decir, se abstiene de demostrar ciertas cosas. El avisado es aquel que está lleno de la palabra de Dios, porque desde el momento en que es avisado es porque conoce el consejo de la palabra, de la buena palabra, y lo aplica para su vida. Entonces, vemos nosotros que un avisado es alguien cuerdo, que es alguien prudente, y nosotros seremos cuerdos de acuerdo a lo que dice la definición hebrea de la palabra avisado. Seremos prudentes. Y quizás así como cuando estábamos viendo el cuadro de la mujer que fue descubierta cometiendo un pecado, y estaban los fariseos, y estaba la mujer, y estaba el Señor Jesús. Amén. Entonces los fariseos, usted ya conoce el pasaje bíblico, los fariseos le preguntan al Señor, ¿qué piensa acerca de esto? La ley dice esto y esto y esto, en resumen, tirémosle piedras. Entonces, el Señor dijo que el que estuviera limpio, el que estuviera ausente de pecado, amén, que lanzará la primera piedra. Entonces, si leemos ese pasaje, y usted puede notar que se retiraron desde el más viejo hasta el más joven. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué desde el más viejo hasta el más joven? Quizás los mayores que estaban ahí, cuando el Señor pronunció esas palabras, han de haber recapacitado en su vida, y seguramente su vida ha de haber pasado como en una manta, en un segundo, ¿verdad? Y el Señor, cuando el Señor hizo esta pregunta, ellos han de haber recapacitado en sus corazones y han de haber dicho, quizás lo que esta mujer ha hecho no se compara a las cosas que yo he hecho en toda mi vida. Eso pudieron haber dicho los mayores que estaban ahí. Y para que podamos entender esto, quizás estos mayores que estaban ahí, en cierta manera ya habían aprendido a ser avisados por la vida o por lo que haya sido, o porque algunos quizás de los que estaban ahí en alguna manera buscaban a Dios. Y estaban también los más jóvenes. Quizás los más jóvenes han de haber tardado unas 3 o 4 horas en irse, ¿verdad? Pensando. ¿Y un joven qué? Si ha vivido poco. Aquellos que tienen menos, o mejor dicho, de 40 hacia abajo, si eran jóvenes, habían vivido poco, eran inexpertos. Entonces, así es gradual. Estos jóvenes seguramente no eran avisados, no tenían pleno conocimiento de Dios, por tanto no podían aplicar o no podían discernir las palabras que el Señor había dicho. Entonces, por tanto, un joven, no solo en lo físico, en lo cronológico, humano, sino que también un joven en lo espiritual puede tomar o puede hacer malas decisiones, puede pensar o puede juzgar mal. Amén. Ahora, para nosotros, ¿cómo se aplica esta cuestión? Y ahora sí, comencemos de adelante hacia atrás, con los jóvenes. Usted, hermano joven, usted que está conociendo qué es la vida, está conociendo muchas personas, está viviendo muchas situaciones, está expectante a lo que la vida puede traer a usted. Déjeme decirle algo, si usted no toma la palabra de Dios en esta edad que está viviendo, más adelante la vida le puede costar. Porque usted puede llegar a graduarse, usted puede llegar a tener una carrera universitaria, usted puede llegar a tener todos los logros académicos que puede anhelar, pero eso a usted no le va a cambiar lo espiritual. ¿Y a qué es parecido esto? Usted y yo conocemos, los que ya pasamos de los 15 años, hemos conocido personas que académicamente lo llenan todo,
y son unas personas excepcionales. Pero cuando meditamos en el comportamiento de estas personas, algunos podemos decir, bueno, esta persona lo único que tiene es formación académica, pero educación no tiene. Amén. Hay otro ejemplo. Esta persona tiene mucho dinero, pero carece de buen gusto. ¿Usted ha conocido personas así? Que tienen mucho dinero y es exagerado todas las cosas que pueden tener, la facilidad, pero cuando usted platica con ellos, cuando usted quiere conocer cuáles son sus gustos, tanto de las cosas que ve, de las cosas que lee, de las cosas que escucha, de las cosas que viste, y se da cuenta, no, esta persona lo único que tiene es eso, dinero, no tiene nada más. Así como el que ha tenido formación, no, esta persona lo único que tiene es formación académica, pero no sabe cómo es el comportamiento entre humanos, la educación, el saludar, el hablar, el ser atento. Y aún más, el ver el peligro muchas veces y exponerse. Aquellos que se entregan a los vicios, aquellos que se entregan a negocios que no son correctos, bajo las leyes humanas, peor, bajo lo que Dios establece. Entonces, ahí vamos viendo nosotros que muchos en lo espiritual somos como esas personas. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, muchos acá lo tenemos, pero allá afuera somos como uno más, no se nos nota. Y allá afuera, entonces, nosotros pasamos de ser aquí avisados y al salir de acá nos convertimos en simples. Amén. Ahora, hablemos de los simples, en plural, porque simples abundan. ¿Quiénes son los simples? Son los descuidados, son los que no quieren molestarse para nada, son aquellos que no se esfuerzan. Amén. Ahora, veamos el significado hebreo de esta palabra, simples. Simples viene de la palabra hebrea petí, P-E-T y tildada. Y a esto era a lo que yo me refería al principio, porque esta palabra lo que quiere decir es tonto. ¿Qué más quiere decir esto? Quiere decir seducible, engaño, ignorante, sencillo, simple o simpleza. Amén. Entonces, para ser un poco misericordioso, la misericordia de Dios así lo ha tenido a bien para esta tarde, solo vamos a ver 3 definiciones de 3 palabras. Y es lo más importante y para que nosotros entendamos este mensaje. De acuerdo al diccionario humano de esto de la Academia Española, ¿qué es un tonto? Tonto se define como aquel que es falto o escaso de entendimiento o razón. Tonto también es aquel que muestra petulancia, vanidad o terquedad. Entonces ve que la palabra tonto no es en un sentido peyorativo, discriminante. Es decir, de que porque alguien no puede hacer algo le voy a llamar tonto. No, acá la palabra tonto, de acuerdo a lo que el significado hebreo quiere decir y a la definición que en esta tarde nos atañe, estamos hablando de alguien que es terco, de alguien que tiene el consejo constantemente, pero también constantemente lo rechaza. Y por eso su vida es un círculo que no avanza, un círculo en el cual esa forma no cambia y está ahí dando vueltas. El Señor ofreciendo la salida de ese círculo, el Señor ofreciendo sabiduría para el que no la tiene, el Señor ofreciendo entendimiento para aquel que no lo tiene. Y este que no lo tiene, como no lo anhela, entonces
lo desprecia. Amén. De acuerdo a la palabra hebrea, seducible, el concepto es engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo. Y seducible es embargar o cautivar el ánimo. Por eso es que en la palabra leemos, o el apóstol Pablo, si no me equivoco, y creo que fue el que dijo, ¿quién los ha, en otro significado, quién os ha embarazado? ¿Quién os ha preñado? ¿Por qué el comportamiento? ¿Por qué su comportamiento es así? ¿Qué los ha fascinado? ¿Qué los ha seducido? ¿Quién fue más fuerte que Dios para ustedes? ¿El Dios que los sedujo y que los atrajo con cuerdas de amor? Y ahora, ¿quién es el que ocupa el primer lugar en sus vidas, en nuestras vidas? Amén. Simples. Y allá afuera, bueno, hay otra palabra, simpleza, de acuerdo a lo que extraemos del significado hebreo, simpleza. Y en nuestro lenguaje actual, simpleza quiere decir bobería y también quiere decir necedad. Amén. Entonces, ya se va poniendo un poco seria la cosa porque hemos visto el concepto de los avisados, que estos son prudentes, que estos piensan, que estos disciernen. Y hemos visto también quiénes son los simples, hermano. Y eso que solo hemos visto significados. Pero de acuerdo a lo que hemos visto en significados, ¿qué tipo de pueblo seremos nosotros? ¿Seremos avisados o simples? Aquí está, no hay donde más. Aquí están, para que nos demos a entender, o para entender esta cosa, acá están los criterios, o aquí están las bases, acá están los conceptos. Amén. Entonces, allá afuera hay miles de simples, es decir, hay miles de tontos en este mundo. Y vamos a ver unos ejemplos también en la palabra de pueblo y de personas que fueron simples. Amén. Primer ejemplo, fueron los oyentes de Areópago. Esto está en Hechos 17:32. Y este es un pasaje donde creo que está Pablo y Silas y se encuentran en este lugar. Y vea lo que pasa, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Amén. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, otro día. Está interesante, pero mejor déjala hasta ahí, ¿sí? La enseñanza o lo que sea que estás tratando de decirnos y regresa otro día. Ahí vamos a estar quizás un poco más atentos o un poco más dispuestos y te vamos a escuchar. Amén. Este es ejemplo número 1 de tontos. Amén. Y el ejemplo número 2, Hechos 24:25. Igual creo que Pablo hablando y aquí dice, amén, ahí dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Entonces, hemos visto en la palabra 2 ejemplos de un pueblo tonto y de una persona tonta, de un pueblo al cual se le estaba dando a conocer la resurrección. Y en resumen, ¿qué era esto? Era presentarles la salvación, la restauración. De igual manera, a Félix, cuando habla Pablo del dominio propio,
Y este Félix dice, no, está muy bien, pero ahorita, cuando tenga oportunidad, te voy a llamar. ¿Y cuántos seremos así acá? Un día como hoy en la historia. No, un día como hoy, que estamos escuchando esto, y simplemente lo vamos a dejar pasar. Porque no es el mensajero, hermanos. Es cuando usted esté esperando un paquete importante, y mejor si es dinero, a usted no le importa quién le llegue a dejar eso. A usted le importa el paquete. Amén. Así que, de igual manera, mire, que sea la palabra la que le importe a usted, el mensaje. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque esta gente tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, de escuchar el consejo, de tomar la salvación, de ser restaurados, de presentárseles quizás la mejor oportunidad de sus vidas para poder cambiar y de presentarles al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fuera Señor de ellos también, y ellos lo rechazaron. Ahora, nosotros hemos recibido o hemos hecho una oración de confesión del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿cuántos únicamente hemos hecho eso? Hemos hecho una oración. ¿Cuántos realmente seremos convertidos? Ya, si usted en lo humano quisiera hacer clasificaciones, a ver qué tipo de pueblo somos y en cuál rango o en cuál grupo quedamos cada uno de nosotros, sería bien difícil. Yo creo que si comenzamos con el grupo de los cristianos convertidos, ¿cuántos estarían ahí? Amén. Y si vamos a otra definición, ¿cuántos cristianos son verdaderamente o se han arrepentido de verdad? Es otro grupo que quizás pocos irían ahí. Amén. O si armamos otro grupo, el grupo de los cristianos hipócritas, el grupo de los cristianos mentirosos, el grupo de los cristianos no cristianos. Amén. ¿Cuántos, si en lo humano comenzáramos a hacer esa distinción, en qué grupo estaríamos nosotros? Es difícil, por eso es que tenemos que buscar ser avisados, escuchar la palabra y entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, allá afuera este grupo de simples o este grupo de tontos son legión, son millones, son miles. Y sabe que allá afuera están confundidos de tal modo, o sea, de una manera tan grande está entenebrecido su entendimiento, la coherencia humana que pueden tener, porque allá afuera están contaminados por filosofías humanas que creen que esta verdad es imposible de conocer y de creer y de aplicarse en sus vidas. Porque la palabra es profunda, hermano, la palabra de Dios es profunda, pero el mensaje es sencillo para que nosotros, que somos sus niños, podamos entenderlo. Porque más adelante vamos a tocar ese versículo que a quienes escogió Dios para su reino, a quienes escogió Dios para su obra, a lo despreciado, ¿sí? Aquello que no tiene buen aspecto. Amén. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que nosotros debemos aprovechar. Vemos que en este grupo unos despreciaron la palabra por ignorancia y otros por exceso de sabiduría humana. Amén. Pero los avisados y los que han alcanzado misericordia siguen la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 1,
del 27 al 31. Lo voy a leer rápido. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Oiga esto, muy importante, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, oiga, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces vea qué privilegio el que nosotros tenemos hoy en día. Vea el privilegio que estos despreciaron. El privilegio de tener sabiduría que viene de Dios, justificación, ¿sí? Santificación y redención. Ahora, ¿cuántos todos los días rechazamos esto? Amén. Y no le estoy hablando de pecados que lo van a condenar a usted y que, si usted miente, ya directito para el infierno. Porque usted puede acercarse a Dios y ponerse a cuentas. Pero, ¿y qué de aquellos que mentimos y no nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Qué pasa con eso? ¿Sabe? Cuando uno trabaja con las computadoras, o bueno, todos casi creo que trabajamos con la computadora, a veces hacemos el famoso copiar y pegar. Amén. Entonces copiamos un texto y cuando lo necesitamos lo pegamos ahí y ahí vamos. Hemos perdido totalmente el ingenio y ahora googleamos y vamos agarrando los pedazos de las cosas y ahí vamos armando lo que nos han pedido. Amén. El ser humano poco a poco va perdiendo algunas capacidades o se va haciendo más eficiente, dependiendo cómo usted lo quiera ver. Entonces, pero ¿cómo es la cuestión? Usted le da a copiar a un texto y dice, lo voy a ocupar más adelante. Y usted sigue haciendo su trabajo y está digitando, etcétera, etcétera. Por lo que sea, o por inercia, o por cualquier movimiento, usted está haciendo un texto y lo que había copiado usted hace 20 minutos, hace media hora o hace una hora, por error muchas veces lo pega en el documento que usted está haciendo y le da a guardar. Claro, ¿verdad? El cambio se puede deshacer y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, con este ejemplo que le acabo de decir, muchas veces nosotros no recordamos las acciones que hemos hecho en algún momento. Y después cometemos un error. Y ese error tiene una consecuencia. Ahora, a diferencia de las computadoras, todo se puede arreglar con un simple clic, con una simple fórmula, con un comandos, teclas, etc. Pero en el espiritual no. Es decir, usted encienda un cerillo o un fósforo, amén, y déjelo que se consuma. Ahora trate de arreglar eso. El mismo, no haga uno nuevo o no agarre otro. El mismo que se ha consumido con ese fuego, trate de arreglarlo. Lo va a terminar de arruinar. Pero vea una cosa, qué bendición que nuestro Dios, el perfecto alfarero, que aunque nuestra vida, nosotros la echemos a perder, Él la puede tomar nuevamente y la puede hacer algo bueno, algo nuevo, algo que de verdad le honre, pero va a depender de la disposición que tenga el barro. Porque, hermano, nosotros vemos solo el cuadro ya rapidito, ¿verdad? Entonces el alfarero, el barro se echó a perder, entonces hizo otra vasija. Así lo vemos nosotros de rápido. Pero en la realidad, hermanos, hay materiales que no se dejan. En la realidad hay hierro, hay oro, hay plata, hay barro, que no siempre amanece dispuesto a ser moldeado.
Y eso es una verdad. Y justo ayer, bueno, qué bueno que lo vi. Justo ayer, o quizás ahora, ya no tengo ni sé a qué hora veo televisión, salía un programa y estaban diciendo cómo construir una herramienta tal y tal cosa. Y decía, está comprobado científicamente que esta herramienta únicamente funciona si se comienza a trabajar con ella desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Luego esta herramienta ya no funciona bien o ya no cumple el propósito. Y uno puede decir, es exagerado cómo el humano llega a esa conclusión, pero científicamente lo explicaban, porque es una cuestión del hierro. Eso, que no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama eso? Rotomartillo. Y decía ahí el programa, está comprobado científicamente que esa cosa, por eso el que trabaja con esa herramienta no es un holgazán, sino que tiene que esperar ciertos momentos para que esa cosa, es decir, la cosa esa tiene su propio horario y hay que acoplarse al horario de esa cosa para poder hacer bien la obra. Imagínense si nosotros fuéramos así. El Señor nos quiere para su obra, pero nosotros solo cuando yo tenga tiempo, Señor, cuando yo quiera, no, cuando yo sea viejo, que ya no tenga sentido en mi vida, ahí te voy a buscar. Hoy que estoy joven, no. Hoy que estoy joven, tengo que disfrutar mi vida, tengo que andar a la moda, tengo que llenarme de todas estas cosas que hay, porque tengo que encajar en todos los grupos. Tengo que estar actualizado con las noticias, con lo que postean, con lo que publican. Amén. Es que está pensando, hermano. Amén. Entonces, vimos quiénes son los avisados y quiénes son los simples. Ahora vemos en cada uno de ellos dos acciones. El avisado ve el mal. Amén. Dice, el avisado es prudente y puede ver el futuro o las consecuencias de sus acciones. Pero ¿cuándo alguien puede ver eso? Cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Sin conocimiento de la palabra de Dios uno no puede ver o prever las cosas que vienen. El avisado tiene presente siempre el buen consejo de la palabra de Dios. Y vea una cosa, el avisado es una persona sabia. No hace cosas buenas que parecen malas. Y no hace cosas malas que parecen buenas. Amén. Y ahí pudiéramos mencionar muchos ejemplos acerca de esto. Pero también está la otra acción, la acción de los simples. Y vea una cuestión, hermano, y es quizás aquí es donde se centra todo el mensaje relacionado a los pobres simples o a los pobres tontos. Vea esto, los simples entienden, amén, por los avisos de la palabra de Dios. Amén. Y por los ejemplos de toda la historia y de todas las personas que los rodean. Y saben que el pecado trae mal. Amén. Ven que este mundo está precipitándose hacia su ruina total y que la humanidad está abocada a una muerte espiritual. Amén. Pero los simples dicen, no podemos evitarlo, las cosas son así. Y usted en el pueblo cristiano, dentro del pueblo que se considera pueblo de Dios, ¿no ha escuchado también frases parecidas? Y algo para que me entienda lo que le acabo de decir. Por ejemplo, la cuestión del matrimonio.
Por eso es que antes de considerar casarse, es bueno pedir consejería, amén, del pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta cuestión del matrimonio, idealmente que las dos personas que se unen, hombre y mujer, lleguen hasta esa etapa habiéndose guardado sexualmente, amén. Eso es lo ideal, amén. Pero dentro del pueblo cristiano, ¿qué es lo que pasa? Si la mayoría de personas no llegan así, dicen, es bien difícil, sobre todo los padres, respecto de sus hijas. Es bien triste cuando un padre o una madre puede expresar eso. Dice, no, que mi hija llegue virgen, es que está difícil. Sí, cuánta contaminación afuera, cuánta exposición hay, lo cual es cierto. Es cierto. Allá afuera hay contaminación y exposición. Allá afuera hay peligro. Allá afuera hay lobos que quieren devorar y no les importa nada. Entonces, qué tristeza es cuando, si la palabra de Dios nos puede preservar y la palabra de Dios es poderosa, lo que pasa es que la menospreciamos. Porque usted cree que esto no puede preservar la vida de su hijo o de su hija, pero va a depender de usted si usted le da la guianza adecuada. Que usted no le tenga que meter esto a su hija o a su hijo a la fuerza, sino que de su hijo nazca el anhelo de buscar la palabra de Dios. Pero como usted, como padre, tal vez no usted, allá afuera los padres son simples, ¿sí? Están ya resignados a que allá afuera es una total perdición, entonces mi hijo y mi hija está expuesto a eso, ¿yo qué puedo hacer? No puedo andar con mi hijo o con mi hija en el colegio, no me puedo sentar en el pupitre a la par de ellos, en la universidad peor, en el trabajo menos. Entonces llegamos a la conclusión, o llegan a la conclusión, esto no se puede evitar, las cosas son así. ¿Y cuál es la acción de los simples? Entonces pasan. No dicen que si el consejo para un hijo o para una hija, si hace algo indebido, esto lo puede precipitar a ellos a un mal, algo que les puede afectar en lo físico o algo que les puede afectar en lo espiritual, peor aún, algo que les puede afectar para su eternidad. Amén. Y vea una cosa, hay mucha gente honrada en el mundo, pero jamás se han preocupado por el porvenir de sus almas. Simplemente van viviendo la vida. Y mucho pueblo cristiano así es también. No le interesa su alma, su transformación. Porque muchos, quizás yo me atrevo a decir, muchos ni siquiera saben qué es el alma. Muchos ni siquiera saben que están compuestos por alma, espíritu y cuerpo. Unos no saben qué es el espíritu, otros no saben qué es el alma, otros no saben para qué es el cuerpo. Y cuestiones tan básicas que si se van conociendo, que si se va escudriñando, que si se va consultando, entonces podríamos encontrar una gran bendición y poder tener entendimiento de por qué muchas cosas suceden en nuestra vida. Porque no buscamos ser avisados, sino que decidimos muchos ser necios. Y ahora, ¿cuáles son los dos resultados de esto? El avisado se esconde, amén. El avisado se aparta, se cubre, se guarda, se oculta del mal, amén. Esto de esconderse viene de la palabra hebrea satar. Todas estas palabras que le acabo de decir vienen de esa palabra, satar. Veamos Isaías 32, 1 y 2. Lo voy a leer rápido porque ya lo tengo acá. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿Y cuáles son los vientos que hay allá afuera? Esos vientos, ¿qué es lo que traen?
para las vidas espirituales de su pueblo. Hermano, usted afuera, usted comienza a leer todo lo que hay y se espanta. Se espanta no porque usted y yo tengamos un alto nivel de valores morales, sino que nos espantamos porque a pesar del poco conocimiento que tengamos de la palabra, sabemos y discernimos que unas cosas realmente ya no van en la humanidad. Por ejemplo, iglesias donde permiten el homosexualismo, cuando la palabra es clara acerca de eso. Es decir, no vamos a desechar a esas personas, pero las vamos a atraer a Cristo para que sean restauradas. Pero no las vamos a aceptar en el sentido de aceptar el pecado, porque eso es lo que pasa. A Dios no le agrada el pecado, Dios busca al pecador para restaurarlo. Entonces, pero afuera hay una confusión total acerca de ese tema. Yo veo algunas caricaturas que no se las permito ver a mi hijo, y veo ahí una serie de cosas de ese tema, de la violencia, del irrespeto a los padres, caricaturas para niños de 2, 3, 4, 5 años. Y que si uno no tiene el cuidado y los expone, entonces en un momento los puede perder. Es que, hermano, así como cuando una vez, no sé si muchos ya lo saben o si les conté, una vez el niño se me cayó de la cama, pero es que fue un segundo y me acababan de decir, no te vayas a descuidar de él. ¡Pam! Entonces es lo mismo, hermanos, un descuido, no solo de aquellos que somos padres hacia nuestros hijos, también de nosotros. Un pequeño descuido, hermano, una pequeña cosa, una foto publicada, un mensaje, un chat. Perdón, esto no se lo quería decir a usted, hermano, era para otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos humanos y para recordar esas cosas, esas cosas siempre están. Y no es que uno sea complejo, o que uno sea resentido, o que vaya guardando esas cosas, o que uno sea todo maloso y en el momento que lo necesite le voy a sacar este hecho a esta persona. ¿Se acuerda aquella vez que me mandó un mensaje que no era para mí? Todo aquí. Es porque nosotros, vea cómo somos, las cosas buenas las olvidamos. Las cosas malas que le hacemos a otros se nos olvidan. Al que se las hicimos, el pobre siempre ahí está. Qué barbaridad lo que me hizo el hermano. Amén. Entonces, pero veamos una cosa, ¿qué vientos hay allá afuera? Y entonces, ¿quién es nuestro escondedero? Entonces, nuestro escondedero hoy es Jesús. Amén. Muchas cosas allá afuera nos pueden cargar también, esos vientos de afanes, esos vientos de cosas malas, y esos pueden cargarnos a nosotros también y hacernos convertirnos en simples. Pero Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Volvamos a Isaías 32:2, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Necesitamos un escondedero, es Jesús. Necesitamos un refugio, lo podemos encontrar en Dios. Necesitamos arroyos de agua, ahí está su palabra. Y necesitamos una sombra de peñasco en tierra calurosa. Entonces, el Señor nos dará su frescura a nuestras vidas para que no perezcamos de calor. No hay mejor refugio ni lugar de protección que el aceptar las promesas de Jesús. Y esto se lo voy a decir rápido. Los simples, esa es la otra acción, los simples reciben el daño. Y esta palabra de recibir el daño
viene de la palabra hebrea anash, en su raíz, como raíz primaria, y propiamente es instar o por implicación imponer una pena, especialmente multar, castigar, condenar o penar. Entonces, si lo queremos traer a un significado humano, hay una ley y por el incumplimiento de esa ley hay una pena, ya sea una multa o un castigo, lo que sea. Entonces, el simple conoce que una mala acción trae consecuencias y no le importa, quiere pagar la pena, quiere pagar la multa, no le importa, quiere pagar la consecuencia. Al simple no le interesa cambiar. Hermanos, ¿y cuántos simples habrán en medio del pueblo de Dios? Ya no puedo seguir porque ya se terminó. ¿Cuántos simples habrán en medio del pueblo de Dios? Quizás habrán muchos, no lo sabemos. ¿Seremos nosotros avisados? ¿O seremos parte de aquellos que son simples, de aquellos que son tontos? Y ahora usted entiende la palabra. Ya no es un tonto de despectivo, ya no es un tonto de ofensa. Es un tonto de aquel que lo tiene todo y lo desprecia. Entonces, versículo sencillo, ese proverbio 22:3 creo que era, y el otro era 27:12. Vea una cosa, en el 22:3 dice, los simples reciben el daño. Es decir, viene el golpe y ponen el pecho. Ven el carro y dicen, yo soy como Superman, no me va a pasar nada. Reciben el daño. Y el otro dice que llevan el daño. Primero reciben el golpe de ese carro que pensé que no me iba a hacer nada. Y después yo llevo las cicatrices, llevo el mal caminar, porque mis pies se dañaron, por querer ser valiente, por ver el peligro y por querer exponerme. Así que el Señor sea piadoso y sea bondadoso con nosotros y nos pueda mostrar día a día su camino, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra es fuente inagotable, Señor, de consejos. Señor, pero queremos en verdad ser restaurados. Señor, cuando tú hablas de los tontos, aun cuando hablas de ellos, eres misericordioso, Señor. Señor, porque la definición que tú das de los simples, Padre, aún esa definición es con amor, Padre. Señor, anhelamos ser avisados, Padre. En verdad, Señor, que tus palabras sean una delicia para nuestras vidas. Señor, tal vez no es una vida de pecado la que estoy llevando, Padre, pero tal vez hay un total desinterés en lo que tú me hablas siempre, Señor. Señor, quizás
despreciado muchas veces tu palabra, Padre. Señor, y a pesar de eso, no he sido consumido, Señor. Señor, quiero ser sabio, Padre. Quiero ser entendido, Señor. Señor, y que en la manera de lo posible yo esté dispuesto, Señor, para que tú me hables. Señor, que no sea como ese pueblo insensato, Padre, que rechazó, Señor, rechazó el mensaje de la resurrección, Padre, de tu Hijo, Señor. Señor, que no seamos como aquel que rechazó, Padre, el conocer que venía un juicio y un juicio justo, Señor. Señor, que tú seas el primer lugar en nuestras vidas. Señor, y que si hay cosas que no te agradan, entender, Padre, que tú puedes ser propicio, Señor, y que tú estás dispuesto, Padre, a perdonarme, a limpiarme, a restaurarme. Señor, si me falta sabiduría, hazme sabio, Señor. Si me falta inteligencia, dámela, Señor, por favor. Pero no para las cosas de este mundo, Padre. Señor, sino que para tus asuntos, Señor. Señor, ese es el anhelo de mi corazón, Padre. Que aún no pueda perder todo, Señor. Pero que no te pierda a ti, Señor. Mi amado es para mí el anhelo completo. Hermosa es su presencia en mí. En su sombra me he sentado, allí escuché su voz que decía: yo te amo a ti. Mi amado es para mí el anhelo completo. Hermosa es su presencia en mí. En su sombra me he sentado, allí escuché su voz que decía: yo te amo a ti. Atráeme en pos de ti. Yo quiero habitar en tu morada santa. Atráeme en pos de ti. Ser tu contentamiento. Ser tu contentamiento. Atráeme en pos de ti. Yo quiero habitar en tu morada santa. Atráeme en pos de ti. Ser tu contentamiento. Ser tu contentamiento, Señor. Le voy a invitar a que levante sus manos y dígale al Señor: Jesús, eres mi buen
Pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Llévanos con bendición y paz, Señor, y fortalece nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.